Muy bien, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de comunicación escrita para administración de empresas, para los futuros licenciados en administración de empresas. Me da mucho gusto poder saludarlos, iniciar este nuevo módulo. Mi nombre es Sandra Basolo, yo estaré a cargo de la clase de comunicación escrita. Mi formación es en comunicación, tengo la licenciatura en ciencias de la comunicación. Y bueno, con algo de experiencia en medios, en la producción en medios de comunicación, como lo que es la radio, la prensa, en su momento. Posteriormente ya la vida me ha llevado por otros caminos y actualmente trabajo ya desde hace algunos años en lo que es la promoción cultural. Sin embargo, creo que el tema de la comunicación, considero que es un tema fundamental para cualquier carrera, ¿verdad? Obviamente ustedes como licenciados en Administración de Empresas estarán en la necesidad de estarse comunicando todo el tiempo, no solamente de manera oral, de manera verbal, en exposiciones, sino también de manera escrita. Y desafortunadamente, con el paso de los años hemos visto que ha sido un poco más laxa lo que es la formación y lo que es la exigencia en cuanto a pues el respeto o la debida, la adecuada, el adecuado uso de las reglas ortográficas, de lo que es la escritura, lo que es la redacción, lo que es la sintaxis. Entonces vamos a hablar un poco acerca de eso en esta materia. Bueno, les reitero, mi nombre es Sandra Basolo. La idea es tener la clase cada lunes. Estaremos viéndonos cada lunes para ver este tema de comunicación escrita. Son muy poquitas horas. Sin embargo, bueno, estaré dejando por ahí algunos ejercicios para que podamos elaborar eh, entre una clase y otra. Y con esos ejercicios tendré la posibilidad también de evaluar esta materia. Esta materia podría ser de las materias un poco más blandas, un poco más eh, sencillas, por llamarlo de alguna forma, porque el tema de la comunicación todo el tiempo lo hemos estado abordando, todo el tiempo hemos estado hablando de la comunicación a lo largo de los años de estudio. Sin embargo, es importante refrendarla, es importante fortalecerla en el área profesional. Y creo que aparte es una materia que no terminamos de aprender nunca. Nuestro idioma es tan vasto, nuestro idioma es tan vivo, que también aparte está sufriendo constantes modificaciones, está en constantes adecuaciones. Entonces, no terminamos del todo de aprender todas las reglas ortográficas cuando ya nos damos cuenta que hay una regla ortográfica nueva. No nos acabamos el vocabulario. Si alguien tiene en su casa un diccionario impreso como los que se usaban antes de que tuviéramos esta era digital, donde tenemos los diccionarios solamente a un clic de la computadora, nos daremos cuenta que los diccionarios de la lengua española son unos volúmenes impresionantes, donde si ustedes abren cualquier página, en cualquier parte, y dan una revisión de las palabras que ahí se consignan, nos daremos cuenta que utilizamos muy pocas palabras de ese extenso vocabulario que tenemos nosotros como hablantes de la lengua española. Entonces, bueno, el castellano, la lengua española, es un idioma riquísimo. Sin embargo, no lo agotamos del todo. Entonces, creo que nunca terminaremos de hablar de la comunicación y del idioma español. Entonces, para su nivel profesional, su nivel ya donde están ahorita abordando una carrera, aunque algunos de ustedes seguramente ya tendrán, muchos ya llegan aquí con otra carrera ya cursada. eh, yo les quiero invitar a que lo vean esta materia como un complemento importante y algo que siempre van a tener a un lado, ¿sí? Algo en lo que siempre van a estar ustedes buscando respuestas, algo que siempre van a estar consultando y algo que siempre ustedes van a estar tratando de mejorar, ¿sí? Yo creo que la mejora en la comunicación escrita, en la comunicación oral, es algo que no se termina, como les dije hace ratito. Entonces, aunque sea una de las materias un poquito más sencillas comparado con lo técnico que ustedes estarán viendo de su carrera, no lo vean como algo accesorio, véanlo como un complemento fuerte, porque así estén estudiando ustedes una materia muy técnica o estén estudiando
sean ustedes, no sé, futuros contadores públicos que a lo mejor tienen una visión un poquito más estrecha porque están viendo números y están viendo fórmulas y los números son exactos. Esto en cualquier momento les va a servir, ¿sí? La formación en lengua escrita, en la comunicación escrita, les va a servir todo el tiempo. Entonces, con ese antecedente, les comento que la idea es que yo les dé la materia cada lunes, que estemos dejando por ahí algún ejercicio para que ustedes puedan hacerlo en el transcurso de la semana. Una disculpa enorme que no pude hacerlo el lunes, tuve un problema, una falla técnica aquí con la computadora y no me fue posible arreglar el tema del micrófono. Entonces, no, aunque pude conectarme y todo, el micrófono no lo pude resolver, no supe qué pasó en este lunes pasado, pero bueno, ya lo resolvimos, ya tuve oportunidad de grabar esta sesión y como quiera el lunes nos estaremos viendo para la segunda sesión. Eh, en la materia casi siempre estoy acompañada de un material de apoyo que estaremos viendo. También estaremos viendo algunos videos que circulan en las redes y que son abiertos para todo el público. Entonces, para que no se haga también tan pesado. Eh, Pueden participar en cualquier momento. Obviamente ahorita no los tengo en vivo, pero cuando estemos en directo pueden participar en cualquier momento y de esa forma podemos hacer todavía más rica nuestra interacción, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a compartir con ustedes ahora lo que es mi pantalla, la presentación para lo que es en la primera sesión, ¿sí? Un momento, por favor, para compartirles esto. Ok, espero que ya estén viendo esta presentación y la comunicación escrita es la materia que nosotros vamos a abordar y la intención es que ustedes como alumnos pues tengan la capacidad de aplicar conocimientos básicos de la redacción, conocimientos básicos y yo diría un poco más avanzados, porque ya los conocimientos básicos de la redacción seguramente me van a decir ustedes que ya lo obtuvieron desde la primaria, desde que les pusieron a hacer circulitos para empezar a conocer las letras, luego armar las oraciones, el sujeto, el predicado, el complemento, el verbo, las conjugaciones. Eso nunca lo vamos a terminar de aprender y yo creo que difícilmente encontraremos a alguien que domine a ciencia cierta todas esas reglas ortográficas. Entonces, nosotros vamos a estar con lo básico de la redacción y un poquito más, ¿sí? Así como vamos a hablar acerca de, pues, esas estrategias y técnicas para que esa comunicación escrita que nosotros tengamos que emitir sea clara, ¿sí? Sea precisa y logre el objetivo para el cual nosotros lo estamos elaborando. Aquí dice que la intención es lograr una mayor precisión que permita alcanzar los resultados que ustedes buscan ahí en el ámbito laboral, ¿sí? Esto es hablando del objetivo de la materia, pero nuestra materia la aplicamos, se van a dar ustedes cuenta, obviamente, que la aplicamos en todos los ámbitos. ¿Quién no ha dicho en algún momento de su vida que tengo un problema de comunicación? ¿Sí? Es que el problema que tenemos es la falta de comunicación, es que hubo un error de la comunicación. Y eso lo decimos en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito laboral. Lo podemos decir en el ámbito estudiantil, obviamente lo decimos al interior de nuestra familia, lo decimos con nuestros amigos. Si ustedes ven alguna representación teatral o ven alguna telenovela por ahí que algunas generaciones crecimos con esos referentes, ¿verdad? De lo que es el drama y nos vamos a dar cuenta que muchos o que los principales problemas de las tramas que ahí se desarrollan son problemas de comunicación. Me dijo, no me dijo, lo entendí, no lo entendí, yo le entendí esto, él trató de decirme esto. Siempre nosotros vamos a estar involucrados o vamos a estar inmersos en lo que es una situación vinculada con la comunicación. Entonces, mientras mejores herramientas tengamos para comunicarnos, pues vamos a ir garantizando que logremos los objetivos que tenemos al momento de comunicarnos. Así sea en un equipo de fútbol que tengamos en alguna, en la plaza o que tengamos ahí en la colonia,
al interior de un equipo de fútbol hay problemas de comunicación. Entonces, lo vamos a ir desglosando. Nos vamos a dar cuenta que la comunicación primero vamos a hablar acerca de qué es la comunicación, cuáles son los elementos de la comunicación y luego vamos a irnos a aterrizar a lo que es la redacción y vamos a ver la importancia de todas esas herramientas para mejorar nuestra comunicación escrita. Entonces, el objetivo es que nosotros apliquemos esos conocimientos para que vayamos nosotros mejorando nuestros procesos de comunicación en el ámbito, principalmente ahorita dice aquí, en el ámbito laboral. Vamos a hablar acerca de la comunicación efectiva. Y para esto vamos a iniciar hablando del proceso de la comunicación. Quizás ustedes lo han desglosado en alguna materia, quizás lo han estudiado en algún otro periodo o algún otro ciclo de su proceso formativo en las aulas, pero no está de más que recordemos, bueno, cómo se forma el proceso de la comunicación. ¿Sí? ¿Cuál es la base de ese ciclo, el llamado ciclo de la comunicación? Y aquí, de manera inicial, podemos hablar de lo que significa el término comunicación. Dice que el término comunicación proviene del latín comunicare, que esto quiere decir hacer partícipe a otra persona de lo que uno tiene, ¿sí? Yo tengo algo, quiero compartírtelo y eso significa comunicare, ¿sí? Yo voy a compartir algo. También puede significar compartir algo o poner en común, poner algo en común. Vamos a hablar en el mismo idioma. Te voy a compartir de lo que estoy hablando. ¿Sí? Te voy a compartir cuál es mi sentimiento, te voy a compartir mi conocimiento para que tú también tengas ese conocimiento contigo. Entonces, eso es la comunicación. La comunicación en sí es este proceso de transmitir y recibir ideas, información y mensajes entre los individuos, ¿sí? En este proceso estamos hablando de la comunicación humana. Entendemos que hay otras especies, ¿sí? Que tienen la capacidad de comunicarse. Pero nosotros, como especie humana, tuvimos obviamente de lo que es el cerebro, la inteligencia, la lengua, ¿sí? El desarrollo de un lenguaje, y por eso la comunicación nuestra, pues, es muchísimo más avanzada, porque nosotros tenemos un lenguaje, vamos a ver lo fundamental que es un lenguaje, y no solamente nos comunicamos a través de olores, a través de sonidos, a través de movimientos, como lo pueden hacer otras especies vivas, ¿verdad? Otras especies vivas, como son los animales. Ustedes quizás han tenido la posibilidad de tener alguna mascota en casa y ustedes saben que los animales tienen esa facultad, esa posibilidad de comunicarse. ¿Sí? Algunos le atribuimos muchísimos más virtudes de las que el animalito tiene, pero en sí podemos darnos cuenta que los animales tienen ese poder de comunicarse. Las aves se comunican de cierta forma, los roedores, los gatos, todo tipo de animales. No se diga el reino, por ejemplo, el reino de los animales, en animales marítimos, ¿verdad? Entendemos como si no, ¿cómo entenderíamos cómo es que avanzan los cardúmenes de peces, ¿verdad? ¿Cómo es que las ballenas se comunican o pueden ir ellos avanzando tanto, ¿no? Tantos kilómetros a través del océano y siempre en grupo. Entonces, tienen sus formas de comunicación, pero vamos a entender a la comunicación como una virtud que tenemos los humanos. Entonces, la comunicación entre los humanos es ese proceso en el que podemos transmitir y recibir ideas, pensamientos, intenciones, sentimientos, objetivos. La comunicación entre dos personas se va entonces a realizar cuando el receptor interpreta el mensaje en el sentido que pretende el emisor. Ya estamos hablando aquí de emisor y de receptor. ¿Sí? Así como el aparato receptor de la radio, ¿sí? O el emisor, la estación de radio es una emisora, ¿sí? ¿Quién es el receptor de esa emisora? Pues el ciudadano que enciende la radio en su casa o en el vehículo o en el trabajo. Entonces, aquí estamos hablando de que la comunicación eficaz va a producirse cuando yo, que soy el quien recibe la idea, el mensaje, entiendo lo que la otra persona me quiere decir.
¿sí? Si yo enciendo la radio y estoy escuchando a lo mejor un mensaje de algún político, pero nada más escucho la segunda parte, eh, ahí no va a haber un proceso completo de comunicación porque finalmente no escuché la idea completa. Entonces, la comunicación eficaz va a ser cuando interpretemos debidamente el mensaje. Bueno, ¿qué trató de decir este político? Ah, bueno, búscalo en otra estación o búscalo en la televisión para que te des cuenta qué tan importante era ese mensaje y qué es lo que quería darnos a conocer. ¿Sí? Entonces, es cuando ya nos ponemos los dos de acuerdo. Es cuando yo platico a lo mejor con mi pareja. ¿Sí? Me quiere decir que está, no sé, que tiene la intención de que vayamos de vacaciones, esto y lo otro y lo otro y lo otro, pero yo estoy distraída, a lo mejor agarré el teléfono, a lo mejor el hijo me distrajo, y entonces ahí intervienen ya otros factores y no logramos ponernos de acuerdo entre esa persona y yo. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son esos elementos que interfieren para que la comunicación sea efectiva o bien para que la comunicación precisamente no se desarrolle debidamente. Vamos a ver cuáles son los elementos más importantes del proceso de la comunicación. Primero, obviamente, como ahorita ya se mencionó, está el emisor. ¿Qué significa el emisor? Bueno, pues eh, es quien emite el mensaje o las personas que emiten el mensaje, que lanzan el mensaje, que transmiten el mensaje. Emitir es enviar, lanzar, transmitir, ¿sí? Sacar el mensaje. Entonces, ese es el emisor. El receptor, obviamente, ¿quién es el receptor? No es el del béisbol, pero algo parecido, pero el receptor es quien recibe el mensaje. El mensaje es el contenido de esa información que estamos enviando, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero dar a conocer? Y tenemos también un canal. ¿A través de qué canal estamos enviando ese mensaje? Estoy yo en una comunicación directa, es una presentación oral, a lo mejor es una llamada telefónica, el canal va a ser el teléfono. Estoy yo dando una clase en línea a través de la computadora. Bueno, sí, nuestro canal es la computadora, es este micrófono, es la pantalla, ¿de acuerdo? Y tenemos también un código que compartimos. Ese código es el lenguaje, ¿sí? Tenemos signos y reglas para enviar el mensaje, ¿sí? Cuando nosotros escribimos un WhatsApp, ya los jóvenes o ustedes, por ejemplo, de otras generaciones, tienen cualquier cantidad de apoyos donde ustedes dan a conocer cómo se sienten, cómo interpretan algo, y ya inclusive no utilizan palabras, ¿verdad? Esos son los códigos, son esos diferentes signos y reglas que tenemos para nosotros complementar o enviar debidamente nuestro mensaje. Vamos a hablar de eso en esta sesión. Y la otra es el contexto, ¿sí? Es esa situación en la que se produce la comunicación. Y nos vamos a dar cuenta qué tan importante es el contexto en el cual nosotros nos estamos comunicando, ¿sí? Eso también va a influir muchísimo. No es lo mismo que yo me desvelé anoche porque estuve festejando a la selección nacional, pero por la mañana yo pues tengo una junta con mi equipo de trabajo, con mi jefe, me pidió que estuviéramos en una junta y vamos a abordar sobre el programa del mes que entra, pero yo no estoy en las condiciones humanas necesarias para poner la debida atención. ¿Por qué? Porque estoy desvelado, porque a lo mejor me pasé de cervezas, porque a lo mejor dormí muy poquito, me cayó mal también la cena. Todo eso es parte del contexto. ¿En qué contexto estoy recibiendo yo ese mensaje? ¿O en qué contexto tengo yo que emitir ese mensaje? Vamos a hablar acerca de eso. Y aquí traigo un pequeño gráfico acerca de este ciclo de la comunicación que estamos comentando. Primeramente tenemos así para que ustedes visualicen cómo es que se está llevando a cabo este ciclo de la comunicación. Un segundo, por favor. Tenemos aquí en amarillo el emisor. Luego tenemos el mensaje, si nos vamos así en línea recta hacia la derecha, y luego tenemos el receptor. Arriba y como que dominando todo lo que es el mensaje está el código, esos signos, ese lenguaje que nosotros compartimos.
Tenemos también el canal a través del cual se envía ese mensaje. Y el contexto, que es el que abarca todo lo que es el proceso de la comunicación. ¿En qué contexto estamos hablando? Sí. Entonces, esto es algo muy básico. Nos vamos a dar cuenta con el paso de estas explicaciones que hay muchos otros elementos que también conforman el ciclo de la comunicación, pero esto es algo muy básico para que nosotros entendamos cómo es que se conforma la comunicación. Entonces, el emisor no tiene que ser forzosamente una persona, pueden ser una o más personas. El mensaje de cualquier índole puede ser una clase, puede ser una charla con un amigo, con la pareja, con el hijo, puede ser una entrevista de trabajo, cualquier mensaje que nosotros queramos emitir, y el receptor. Algo importante es que nosotros constantemente estamos cambiando de posición. Somos emisores, enviamos un mensaje, nos responden y luego nos convertimos en receptores, ¿sí? Entonces, constantemente el emisor cambia de papel con el receptor, ¿verdad? Mientras se vaya dando este proceso de la comunicación. Y algo muy importante, también yo lo considero muy importante en esto que estamos hablando para que se cierre o para que de alguna forma concluya este ciclo de la comunicación. ¿Cuál sería este elemento importante en el ciclo de la comunicación? Viene siendo la retroalimentación, ¿sí? Si yo soy una persona que emite noticias en la radio por la mañana, pues si yo recibo llamadas telefónicas con dudas, con todo, con felicitaciones, con información complementaria, yo ahí estoy cerrando de alguna forma o estoy recibiendo una retroalimentación. Resulta que sí me están escuchando. Si yo le pido a mi hijo que cuando llegue del fútbol recoja siempre sus tachones y no los deje en la entrada, y al día siguiente llego y los tachones están ya en su cuarto, esa es la retroalimentación que yo espero recibir. O sea, se cumplió el objetivo del mensaje que yo envié. Si todo el ciclo, dice aquí, se cumple correctamente y no se generan barreras en la comunicación, se puede dar un proceso de retroalimentación. Es aquí donde el receptor le hace saber al emisor que ha recibido bien toda la información y que responde a su mensaje. A veces no tiene que ser un ok, gracias, entendido, no tiene que ser forzosamente eso. Les digo, a veces las acciones son las que nos representan la retroalimentación, ¿sí? Un artista que se presenta en el teatro, pues obviamente, aparte de que busca crear conciencia, pero ¿cuál es la retroalimentación inmediata? Pues va a ser el aplauso, ¿sí? Si la gente se sale durante la obra de teatro y resulta que cuando termina la obra de teatro, pues nada más hay dos personas que son familiares y ya los demás se fueron, obviamente tenemos una retroalimentación negativa porque el mensaje que yo estaba tratando de enviar, pues no fue bien recibido. Eso, el silencio, la ausencia de acciones también es una retroalimentación. ¿Sí? Todo eso que nos alimenta, que nos, digamos, que nos da respuesta a lo que nosotros estamos diciendo, eso es la retroalimentación. Entonces, el emisor da a conocer que ha recibido bien la información y responde a su mensaje. El ciclo de la comunicación se puede desarrollar en cualquier circunstancia, ya sea que la comunicación se dé en su forma verbal o no verbal. Y aquí nosotros nos vamos a ir enfocando hacia lo que es la comunicación no verbal, porque vamos a estar hablando de la comunicación escrita. Pero por lo pronto, hoy estaremos hablando solamente del proceso de la comunicación. Por favor, si alguien tiene alguna duda, igual me lo puede enviar ahí por el WhatsApp o algo, pero vamos a seguir platicando aquí del proceso de la comunicación y ahorita de las funciones de la comunicación, porque será importante que nosotros como seres humanos sigamos teniendo estos procesos de la comunicación. La función de la comunicación, pues digamos que no es una sola, son varias y podemos distinguirlas por el objetivo que busca precisamente este proceso de la comunicación. Primeramente tenemos una función informativa. La función informativa de la comunicación es compartir precisamente datos, eh, eh, información en general de manera objetiva. Es decir, yo nada más te informo que esta tarde
eh, se van a cerrar las calles del centro porque va a haber una manifestación. ¿Sí? Yo solamente te estoy informando de manera concreta, sin ponerle ningún tipo de emoción, sin darte el chisme completo, sin nada. Yo estoy cumpliendo con una función informativa. ¿Quiénes cumplen con una función informativa? Todos cumplimos con una función informativa, pero quizás aquí podemos hablar de quienes se han dedicado a la comunicación y nos informan constantemente. Algunos de ustedes quizás todavía tengan esa costumbre de escuchar la radio, de ver la televisión o de leer el periódico, de leer noticias en Internet. Bueno, eso es una forma nosotros de enterarnos de lo que pasa en mi ciudad, en el país y en el mundo, ¿sí? Y esa es una función fundamental de la comunicación. La comunicación pretende informarnos, ¿sí? Seguramente ahorita que vivimos sobresaturados de información, tenemos que hacer un buen desglose de todo lo que recibimos a través de las diferentes redes sociales, lo que recibimos aquí, lo que escuchamos en la televisión, lo que escuchamos en la radio. A lo mejor si leemos algún periódico, estamos sobresaturados, somos una generación sobresaturada de información. Por eso es muy importante que sepamos distinguir qué es la información que queremos escuchar, qué nos interesa, a quién le tenemos confianza, por qué le tenemos confianza. ¿De acuerdo? La situación del país, por ejemplo, si alguien está interesado en lo que pasa en el país, pues seguramente en la mañana verá a la presidenta en su conferencia matutina, pero estamos en nuestro derecho de creer o no creer lo que se está diciendo, ¿verdad? Quizás yo más adelante, en el curso del día, busco a un especialista en finanzas o a un especialista en política y lo leo lo que él opina para yo poder formar mi criterio, ¿sí? De cómo son las cosas en realidad. Llámense finanzas, llámense seguridad, llámense salud, lo que sea. Yo la información la adquiero para yo formarme un criterio. Pero bueno, esto es hablando un poquito del proceso de la comunicación informativo cuando estamos hablando de información en general. Pero nosotros estamos recibiendo información todo el tiempo. Todo el tiempo estamos recibiendo datos, material, mensajes, eh, instrucciones de todo tipo, ¿sí? Porque se cumple esta función informativa de la comunicación. Otra función es la expresiva. ¿Para qué me sirve? Pues para que yo pueda dar a conocer lo que siento, ¿sí? En algún momento yo podré intercambiar, digamos, emociones y voy a ponerle un nombre a lo que verdaderamente siento. Eso es muy importante, expresar mis emociones. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, habrá gente con talento que a lo mejor se ponga a escribir una poesía, habrá alguien que escriba una carta, habrá alguien que pueda escribir una canción y luego ya le pone música, y esa es una expresión, ¿sí? La emoción expresada a través de la voz, a través de la música, y esa es una forma de manifestar la comunicación y la función expresiva que nos permite la comunicación. Para eso nos sirve la comunicación. También tiene una función formativa, ¿sí? Es cuando nosotros tenemos la posibilidad de utilizar nuestra experiencia y nuestras palabras para poder explicarle a alguien algo que yo conozco más que él, ¿sí? Cuando nosotros compartimos nuestros conocimientos, dicen que el conocimiento se enriquece, ¿verdad? Un conocimiento compartido, pues es un conocimiento doble. Por eso se dice que los maestros, pues quienes se dedican así totalmente a la formación de alumnos, pues están aprendiendo todo el tiempo, porque lo que es la formación es compartir lo que tú sabes y luego al momento de yo compartirla con alguien, con un alumno, con un grupo, sé que me voy a enriquecer más porque la recepción que ellos tengan de mi información no, me va a dar muchas luces de cómo lo van a aplicar. ¿Sí? Entonces, el carácter formativo que tiene la comunicación es precisamente esa posibilidad que nos da que podamos a través del lenguaje o a través de la letra escrita, pues podamos formar a alguien más, ¿sí? Podemos darle una capacitación, podemos hacerle saber en qué es bueno, podemos
decirle, tú puedes hacer lo mismo que hago yo de esta forma. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la función formativa que tiene la comunicación. La otra es la persuasiva. Es cuando nosotros estamos tratando de convencer a otros o a otro de que hagan algo. Perdón. ¿A qué ejemplos se les pueden venir a la mente de comunicación persuasiva? Pues todo lo que es el marketing, ¿sí? Todo lo que es el marketing, llámese marketing deportivo, ahorita que estamos viviendo la época del mundial, marketing comercial, marketing político, todo lo que es la mercadotecnia. ¿Qué busca la mercadotecnia en el proceso de comunicación? Busca persuadirnos, ¿sí? No es como el maestro que te está diciendo, oye, el proceso de la comunicación sirve para esto y para lo otro, ¿sí? O sea, lo que estamos viendo, lo que hemos visto aquí en unas 3, 4 diapositivas. No, la persona que quiere ser persuasiva, ¿sí? El que persuade, busca convencerte de algo, de que compres algo, de que adquieras algo, de que tengas un estilo de vida de cierta forma. Así podemos escuchar las campañas políticas, podemos escuchar de suavizantes de tela, podemos escuchar de cualquier tipo de cosas, me están persuadiendo. ¿Qué hace un candidato que quiere ser presidente de la República y que visita todos los estados de la República? Busca persuadirnos. Persuadirnos, obviamente, en el mejor sentido de las palabras. Él viene, presenta su propuesta y trata de convencerte, ahora sí que trata de convencerte de que él es la mejor opción, ¿sí? ¿Qué hace un anuncio en la televisión o un anuncio en el internet de algún candidato a algún puesto de elección popular? Nos persuade. De hecho, aquí es toda una teoría importante y toda una materia fundamental, plagada de elementos importantes, porque todos los, digamos, los impactos de publicidad que nosotros recibimos o los impactos del marketing o los impactos de persuasión están buscando nuestra atención, ¿sí? Ahorita ya podemos hablar de que el algoritmo nos está acercando a lo que nosotros queremos y si mencionamos la palabra aguacate, bueno, las redes sociales se ponen a mandarnos todo lo referente a aguacate, ¿verdad? Parece que nos escuchan y que nos están analizando. A lo mejor eso es ahora es así, pero de todos modos el mensaje que yo reciba de una huerta de aguacates, llámese como se llame, está tratando de persuadirme para que yo compre ese tipo de aguacate. Entonces, la persuasión es eso, es nosotros estamos viviendo, aparte de ese bombardeo constante de comunicación, estamos también viviendo esa intención de ser persuadidos para irnos con tal o cual marca, para irnos con tal o cual político, para irnos con tal o cual dirigente, para irnos con tal o cual planilla, para creerle o no a nuestra selección nacional de fútbol, para creerle a Javier Aguirre o no creerle a Javier Aguirre. Estoy hablando de temas que estamos viviendo constantemente. No sé si les pasa a ustedes, hablando de información y de persuasión, pero entendemos que hay una campaña fuerte de una cadena nacional muy importante contra la presidenta, ¿verdad? Entonces, esta cadena que es Televisión Azteca, que no sé si alguien de ustedes lo vea, pero tú empiezas a ver las noticias en la noche a las 10:30 de la noche y la intención del conductor, que es Javier Alatorre, o el conductor que esté, pues es remarcarnos eh, que debemos estar en contra de tanto de la presidenta actual como del expresidente. Entonces, es increíble cómo no se cansan de tratar de persuadirnos de que es un mal gobierno. Yo no estoy hablando de que esté a favor o en contra, solamente veo los grandes esfuerzos que hace la cadena para que la gente entienda que el sexenio anterior fue muy malo y este sexenio es más malo. Entonces, esa es una forma de persuadir a través de la información. Yo te estoy dando la información tal como es, pero también te estoy persuadiendo porque obviamente del gobierno federal solamente van a decir las cosas negativas, ¿sí? Si fueran objetivos, pues dirían también las cosas positivas o las cosas que no son tan malas. Entonces, ese es el poder que tiene la comunicación en cuanto a información y en cuanto a persuasión. Pero
este es un ejemplo grande, ¿verdad? O es un ejemplo a nivel un poquito macro, pero nosotros mismos estamos persuadiendo, si yo quiero ir al cine, pero la novia pues prefiere ir a comer hamburguesas, tengo que tratar de convencerla de alguna forma y persuadirla para que primero vayamos a las hamburguesas y luego al cine, o decirle, ¿sabes qué? Después ya no voy a tener tiempo de ir al cine, cosas así. Estamos buscando persuadir, estamos tratando de convencer a otros de que hagan algo. ¿Qué es ese algo? Pues lo que yo quiero. Muy bien. Y otra forma de comunicación, pues es otra función, perdón, de la comunicación, pues viene siendo solamente el entretenimiento. Nos gusta el chisme porque le tenemos gusto, porque tengo ganas de ver a mis amigas hoy en la tarde, tomarme un café con ellas. ¿Y qué vamos a hacer? A sacar a sacar todos los trapitos al sol de medio mundo, a contar, bueno, tú qué supiste, qué no supiste de aquí, de allá, de acullá. Nos comunicamos porque eso nos entretiene, nos comunicamos porque nos gusta hablar, porque nos gusta comunicarnos, porque el ser humano, como dicen, es gregario, es un ser que busca vivir en grupo, ¿sí? Eh, las personas que gustan vivir solas o alejadas, no es al 100% que logran ese aislamiento que buscan. No sería posible, ¿verdad? Dependemos unos de los otros. Entonces somos gregarios, ¿qué hacemos? Nos juntamos y platicamos, pero hasta que nos cansamos. Y a lo mejor nos juntamos cada semana, cada 15 días o cada año, pero platicamos y platicamos y platicamos y platicamos. Eso lo hacemos por entretenimiento, ¿verdad? O sea, el chisme es un deporte nacional. El chisme no tiene por qué ser siempre malo, pero digamos que somos muy comunicativos. Y sobre todo México, ¿no? Creo que México o los países de América Latina, no sé si ustedes coincidan conmigo, pero somos países o somos una especie de personas en nuestro regionalismo que nos hace así, ser abiertos, ser comunicativos, hablar mucho, expresarnos, y es algo que nos distingue yo creo que a nivel internacional, porque luego nos encontramos personas de otras culturas y nos damos cuenta que son reservados, que son callados, que ellos prefieren observar o que cuando hablan lo hacen de manera muy precisa. Nosotros... Al contrario, a lo mejor venimos de culturas como la italiana, como pues básicamente yo creo que nos influyó mucho los italianos, nos influyeron mucho los italianos, los españoles. Entonces, toda América Latina, pues tenemos esa tendencia, ¿no? A platicar mucho, a conversar, a hablar, a dar nuestras versiones y queremos que sea la buena, ¿no? La que se quede. Entonces, bueno, estas vendrían siendo algunas de las funciones de la comunicación. Voy a ir viendo los tiempos porque no recuerdo exactamente a qué hora empecé, pero creo que empezamos. Déjenme nada más ver el tiempo. Ok, muy bien. Vamos a ver las características creo que empezamos como a las 11:25, ¿sí? Ahorita vamos viendo los tiempos para poder hacer una pausa y luego regresar para terminar la otra hora. ¿Cuáles vienen siendo las características de la comunicación para transmitir lo que se piensa, se siente y se quiere hacer con los demás? La comunicación debe ser clara. Es decir, yo ahorita puedo estar tratando de hablar muchas cosas, pero estoy tratando de ser clara, tratando de que el mensaje se entienda y que quienes me escuchan a través de esta pantalla o a través de esta clase, pues que tengan un entendimiento y que sea comprensible lo que yo estoy diciendo. También la comunicación tiene que ser precisa, es decir, que sea lo que yo quiero escuchar, ¿sí? Si quiero preguntarle a mi compañera de trabajo acerca del horario de mañana y llego con ella y se pone a contarme cómo le fue ayer, que si cerramos tarde, que si el evento terminó tarde. No, o sea,
ahí yo ya pongo una barrera, ya me voy, busco una información. Yo necesito recibir el mensaje preciso y el mensaje completo, ¿sí? No, no, nada más quiero saber el horario de mañana. No, no es que esté buscando más información de otras cosas. Entonces, hay que acotarlo, hay que decir, bueno, mi información que quiero que sea precisa. ¿Y cuántas veces hemos emitido un mensaje que no es preciso? Muchísimas veces, muchas veces. Muchas veces inclusive nos llegan a lo mejor oficios o nos llegan cartas donde se nos convoca una junta de trabajo donde vamos a tratar el tema del horario de los sábados. Estoy poniendo ejemplos al azar, ¿verdad? Entonces nos vamos a reunir de manera urgente el próximo viernes, ¿sí? El viernes 26 de junio en la sala de juntas aquí de la dependencia. Y todos recibimos el mensaje, ¿sí? Y todo está muy bien, pero no dice la hora, ¿sí? Entonces, hay elementos clave que deben ser precisos y que no deben omitirse por ningún motivo, ¿sí? Entonces, de eso se trata el mensaje, la comunicación. Bueno, vamos a tener una comunicación, yo quiero ser lo más clara posible, te doy toda la información, pero se me olvida un dato, ya no es una información precisa, ¿sí? Aquí viene otra palabra que dice que es objetiva, ¿sí? La comunicación debería ser en su mayor parte objetiva, sobre todo en un ambiente laboral, ¿verdad? No voy a ponerle de mi cosecha, como quien dice, yo voy a informar así tal cual, que el horario de mañana es de tal a tal hora. Sí, no voy a dar explicaciones ni tengo que cambiar un poquito la información que yo estoy dando. Es información veraz, auténtica e imparcial, ¿sí? Les comunico que mañana vamos a venir a trabajar porque el jefe pues se enojó y ahora quiere que vengamos todos los sábados. Entonces a mí se me hace bien mala onda que nos haga venir a trabajar a todos el sábado. Pero bueno, mañana nos vemos a las 9. Yo ya estoy haciendo tendencia en contra de mi jefe, ¿sí? Yo estoy influyendo en los demás para que si no quieren venir a trabajar el sábado, pues estén enojados con el jefe y al rato le reclamen y al rato haya un problema, ¿no? Generado porque no doy una información objetiva. Entonces hay que ser lo más objetivos posible. ¿Qué es lo que pasó? Y no le metemos de mi cosecha, ¿no? Pues nos citaron mañana a las 9. ¿Pero por qué a las 9 y esto y otro? Yo me limito nada más a informar que es a las 9 de la mañana cuando tenemos que venir a trabajar mañana sábado. Entonces, esta palabra de objetividad seguramente lo han visto muy vinculado a lo que son los medios. Si ustedes escuchan alguna estación de radio, algún noticiero, casi siempre se venden o dan la idea de que yo soy un medio confiable, soy un medio objetivo, veraz y todo eso. O sea, es una de las características que te dicen en el mejor noticiero, con la información oportuna, veraz, objetiva. ¿Sí? Esa palabra, objetivo, es que no tiene ninguna tendencia, ¿sí? Es auténtica, es la información, digamos, veraz. Es lo que yo puedo darme cuenta que sí es cierto que el jefe dijo que mañana a las 9, ¿sí? Ya si el jefe dijo que se van a quedar hasta que todo termine o algo más, ahorita yo lo que estoy dando a conocer es que mañana entramos a las 9 porque así lo dijo el jefe, ¿sí? Yo voy a dar la información veraz. No, y objetiva. No voy a meterle más ni de mi cosecha, ni de la cosecha del jefe, ni nada. O sea, el objetivo es que todos estén enterados que mañana sábado trabajamos a partir de las 9 de la mañana. Es un ejemplo. Entonces, este tema de la objetividad es algo que podemos aplicar en todos los ámbitos, ¿verdad? O sea, si yo voy a dar una exposición de trabajos de mi departamento, de recursos humanos o no sé, de algún otro departamento donde ustedes laboren, y empiezo a decir, pues hemos tenido muchos problemas porque pues están llegando bien tarde, porque pues me dicen que tienen al hijo enfermo, pero a mí se me hace que no es cierto. Y, o sea, yo no estoy siendo objetiva, ¿sí? Yo tengo nada más que decir que ha habido ausentismo en tanto por ciento, ¿sí? Ya si me dicen cuál es la causa, bueno, ya veremos en detalle cuál es la información, pero yo, recursos humanos, solamente lo que tengo que avisarte es que creció el ausentismo esta semana, ¿ok? Muy bien. La objetividad. Luego también la comunicación es oportuna. El mensaje debe ser adecuado para el fin que se desea conseguir. Si yo les digo que mañana entramos a las 9 de la mañana, porque a las 11 tenemos una junta de trabajo, ¿sí?
Eh, Resulta que tengo que mandarles el mensaje hoy antes de las 4, porque hoy viernes salimos a las 4 de la tarde. Pero si alguna de mis compañeras vio el mensaje hasta mañana a las 12 del día, pues ese mensaje ya no fue oportuno. ¿Sí? Si mañana en la mañana me acuerdo y no le dije a mi compañera, se lo mando a las 12 del día, ya pasó la junta, ya pasó la hora de trabajo, no estoy dando un mensaje oportuno. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando hay situaciones así de alarma en nuestra ciudad, en nuestro país? Debe ser oportuno. O sea, de nada me sirve que me estés reportando que hubo choques en el, bueno, sí me sirve, obviamente, pero oye, hubo choques por las lluvias, esto y lo otro, pero no me dices cómo van a seguir las lluvias, no me dices dónde está lloviendo ahorita, no me dices cuáles son las calles complicadas. Está bien que me informes, ¿verdad? Que la situación está crítica, pero también ayúdame y dame la información que sea oportuna para que a mí no me vaya a pasar lo mismo que a esas personas. Entonces, la oportunidad es que estemos dando la información a tiempo, ¿sí? A tiempo y que sea un mensaje adecuado para el fin que nosotros deseamos. Es oportuno, ¿sí? Si mi jefe tiene una reunión mañana de trabajo sobre las condiciones laborales, pues ni modo que el lunes yo le diga, aquí te voy a pasar el reporte de asistencias del mes pasado. Me va a decir, ya no lo necesito porque la junta la tuve el sábado, ¿sí? O sea, el mensaje tiene que ser oportuno, tiene que ser preciso y tiene que llegar en el momento en que se requiera. Y otro aspecto importante, la comunicación eh, tiene que ser también interesante, tiene que hacerse un mensaje claro, atractivo, que sea efectivo, ¿sí? También que sea motivador, sobre todo que sea claro, ¿verdad? Que sobre todo que para yo poder dar un mensaje así muy contundente, pues tendré que ser muy creativo para que la gente, mis trabajadores, se lleven ese mensaje. Entonces, son algunas de las características de la comunicación que continúan en la siguiente diapositiva. Bueno, aquí tengo un ejemplito de cómo, ¿se acuerdan si alguien jugó con esto del teléfono? Era un telefonito, era como un teléfono descompuesto, porque en realidad a través de ese cable podíamos hablar y decíamos alguna tontería y luego allá la persona repetía lo que él creía haber entendido. A veces era, no, y esa persona, como no había podido entender lo que se dijo en el mensaje, pues decía cualquier tontería. Entonces, es una imagen nada más que ilustra lo que es el proceso de la comunicación. ¿Sí? Y vamos a pasar ahora a la comunicación efectiva, ¿sí? La comunicación podrá llamarse efectiva si ha producido en el receptor los cambios o reacciones positivas que se deseaban. ¿De acuerdo? De esta forma podremos decir que esa comunicación ha sido verdaderamente efectiva. En un proceso organizacional, la comunicación efectiva es la que hace posible que miembros de cualquier empresa puedan trabajar en armonía, conocer e interpretar las necesidades y las actividades que los pueden llevar a la productividad, la calidad y la sostenibilidad. ¿Sí? Si estamos hablando nosotros, por ejemplo, de una familia, que debe ser una institución de alguna forma organizada y perdurar a través de la transmisión de valores de generación en generación. Eso es lo que permite que la comunicación sea una comunicación efectiva. ¿Cuáles son esos valores? Bueno, obviamente nos estamos refiriendo a esos valores cívicos, a esos valores morales con los que crecemos, pero ¿cómo aprendemos esos valores? No forzosamente nos tienen que decir, camina de esta forma, respeta a tus mayores, quizás sí lo digan con las palabras, pero también es el ejemplo el que nos ayuda precisamente a que esos valores trascienden. Entonces, la comunicación efectiva se tiene que complementar no solamente con el mensaje, no solamente con los lineamientos escritos, también influye, como ya lo dijimos en esta ocasión, pues la actitud de quienes nos están transmitiendo el mensaje. En la familia esto es fundamental, ¿verdad? O sea, ¿cuántas veces no nos hemos topado con familias donde
pues a los hijos les exigen muchísimo que sean muy rectos, que no salgan, sean fiesteros y esto y lo otro. Y llegando a la casa, bueno, se encuentran con un papá irresponsable, un papá que está tomando desde hace 3 días y a lo mejor no ha ido a trabajar. Ese ejemplo o esa forma de vida de esa persona influye muchísimo más en los hijos que cualquier curso, capacitación, catálogo, manual de preparación, ¿sí? Lo que influye muchas veces es el ejemplo de los superiores, ¿verdad? Para que la comunicación sea efectiva en cualquier sistema organizado, es necesario que la información cumpla con las siguientes sugerencias. Primero, debe ser pertinente, es decir, la información debe tener contenido y significado. Es pertinente. Yo puedo recibir un mensaje a lo mejor escrito en coreano, pero no es pertinente para mí porque no tengo la capacidad de traducirlo, ¿sí? Ese mensaje va a estar elaborado a través de palabras, gráficos o símbolos bien tratados o definidos. Es pertinente, es lo que necesito. Yo ahorita necesito que me informen si ya confirmaron todos para mañana la junta. Bueno, eso va a ser pertinente, porque si de aquí a la 1 de la tarde me dicen mis compañeras que solamente han confirmado 4, pues entonces yo todavía tengo la oportunidad de hablarles para decirles, tenemos la junta a las 10 de la mañana. ¿Sí? La información debe tener contenido y significado y debe estar elaborada a través de palabras, gráficos o símbolos bien tratados y definidos. ¿Sí? Para que la comunicación también sea efectiva, debe estar elaborada con sencillez dentro de un orden que permita la comprensión inmediata. Debe ser sencilla. Debemos comunicarnos de manera sencilla, clara y que en pocas palabras podamos darle comprensión a lo que estamos diciendo. ¿Sí? A veces nos rebuscamos buscando palabras muy, muy elaboradas o buscando eh, redactar un oficio o una carta, pues dando muchas explicaciones que al mismo tiempo ya cuando lo volvemos a leer nos damos cuenta que sale sobrando. Entonces, tenemos que cuidar mucho de estar elaborando nuestros mensajes con la sencillez necesaria, con la sencillez suficiente. La comunicación afectiva también va a tener acuérdense que ahorita estamos hablando en general de la comunicación tanto oral como escrita. No, no, todavía no nos enfocamos nada más a la comunicación escrita. Ahorita es un panorama general, entonces lo que estamos hablando es de comunicación tanto escrita como verbal. La comunicación para que sea eficaz debe, debe ser que sus puntos sean resaltados por lo menos 2 veces. También en la repetición está el aprendizaje, ¿de acuerdo? Si a ustedes les toca dar alguna conferencia, les toca dar una capacitación o simplemente están hablando con sus hijos, con sus hermanos, nos vamos a dar cuenta que solemos repetir a veces el punto principal. Bueno, ya quedamos que mañana la junta es a las 9, ¿de acuerdo? Muy bien, nos vemos. Yo estoy reafirmando, estoy tratando de comprobar, estoy tratando de cerciorarme de que la otra persona recibió debidamente mi mensaje. ¿De acuerdo? Entonces, es la repetición contribuye a que se lleve a cabo el aprendizaje, a que se cumpla con el aprendizaje o simplemente a que la persona reciba adecuadamente nuestro mensaje, nuestra información. Entonces, la repetición también es valiosa. Cuando nosotros veamos más adelante el proceso de la escritura, vamos a ver la diferencia entre lo que es oral y lo que es escrito, porque obviamente en el texto, como el texto permanece, como el texto, la persona que lo recibe lo puede releer, ¿sí? Ahí obviamente no va a ser indispensable que tengamos que hacer una repetición, aún dependiendo con sus asegúnes, ¿verdad? Pero no es igual a cuando yo me estoy comunicando con mi superior o con una persona de mi equipo de trabajo, donde repito las instrucciones para que quede claro lo que quiero, ¿sí? Esto es porque lo estoy haciendo de manera verbal. Bueno, en la comunicación verbal será más empleado este asunto de la repetición. También, para que sea eficiente, debemos contemplar un enfoque claro y evitar el uso de o
el incluir, perdón, detalles innecesarios. A veces muchas palabras pueden crear confusión y es mejor que los mensajes sean claros y concisos para una mayor comprensión del mismo, ¿verdad? Esto aplicará muchísimo más en la comunicación escrita, pero ahorita no vamos a ver esas diferencias. Ahorita nada más estamos viendo algunas características generales de lo que es la comunicación efectiva. Entonces, siempre la claridad, ya lo vimos anteriormente en las diapositivas previas, la claridad, ser concisos, ser precisos y ese tipo de aspectos, ¿verdad? Para que la comunicación se lleve a cabo. Solo conociendo y practicando los principios de una comunicación efectiva, vamos a poder coordinar, enseñar, aceptar y dirigir, pero sobre todo lograr un clima propicio donde nuestras acciones nos conduzcan a lo que buscamos, ¿sí? El éxito de la comunicación, dice aquí, es saber comunicar de manera efectiva ideas, propósitos y emociones. ¿De acuerdo? Atravesados por la comunicación, nos relacionamos con el otro, construimos equipo, nos organizamos en sociedad o en proyectos empresariales. Siempre va a ser a través de la comunicación, ¿sí? El ser humano se está comunicando desde antes de nacer. Siempre estamos buscando, obviamente, cubrir nuestras necesidades de alguna forma comunicándonos con el que esté enfrente, ¿verdad? Eh, Decía un maestro que nos comunicamos desde antes de nacer porque el bebé que se está gestando en el vientre de su mamá, pues tiene formas de comunicarse con ella para que se acomode de otra forma, ya le da una patada, ya le entierra el codo, porque no le gusta esa, esa posición. Y no sé si ustedes han tenido la fortuna de ser padres o de tener cerca a alguna madre de familia, pero suelen decirte, ay, está incómodo el niño, o el bebé se enojó, o el bebé no le gusta eh, no le gusta lo que le di de comer, o ese tipo de cosas. Entonces, este, esa es una forma de comunicarse del bebé. ¿De acuerdo? Obviamente se está comunicando con ciertas expresiones. Entonces, la comunicación es lo que nos permite relacionarnos con otras personas, ¿sí? Construimos equipo, nos organizamos, todo lo hacemos siempre atravesados con el proceso de la comunicación. Vamos a la siguiente diapositiva, ¿sí? Eh, les voy a poner aquí una serie de preguntas que son las que nos van a nosotros a servir un poco de guía cuando nosotros queremos emitir un mensaje. Si yo quiero hacer una comunicación eficiente, hay que tomar en cuenta qué es lo que quiero decir, qué mensaje quiero transmitir, a quién se lo voy a dirigir, cuál es el mejor momento para hacerlo, eso es fundamental también, y de qué manera voy a lograr que mi mensaje sea claro y comprendido, ¿sí? Son preguntas que nos tenemos que hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero decir? ¿Cómo quiero que la persona lo reciba? Yo quiero que la persona entienda que mañana tenemos una junta de trabajo a las 10 de la mañana. No quiero que se estén fijando en que en esa junta de trabajo vamos a hablar de tal tema, ¿sí? Yo nada más lo que quiero que entiendan es que a las 10 de la mañana tenemos junta mañana sábado, ¿sí? ¿En qué momento lo voy a hacer? Bueno, lo voy a hacer temprano el viernes para que todos estén enterados y no se distraigan con las actividades del día. Todo eso tenemos que tomarlo en cuenta. Les dije al principio que mi formación es en comunicación, entonces, como estudiante de comunicación, mm, cuando alguien estudia para aprender, por ejemplo, el oficio de la comunicación, el oficio de redactor y todo esto, hay palabras clave, ¿verdad? Los periodistas tienen palabras claves, de hecho les llaman las 5 W, porque son en inglés. Entonces, se las voy a decir en español, pero es algo parecido a esto. Yo voy a cubrir a lo mejor una situación, un accidente que hubo aquí en Plaza de Armas ayer, bueno, que ahorita ocurrió. Entonces es el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, y a veces también es el por qué, ¿sí? Es qué pasó, ¿sí? ¿Y quién se involucró? ¿Cómo fue que sucedió esto? ¿Sí? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Y por qué ocurrió esto? ¿Sí? Entonces, por eso les llaman las W, porque ya saben que en inglés es what, who, why, when, eh, when,
todo eso, how, ¿verdad? Todas esas son como que 5 Ws. Entonces, siempre estamos jugando o siempre estamos buscando responder estas preguntas. Es algo muy parecido a esto, lo que les quiero compartir. Voy a dejar de compartir pantalla para hacer un pequeño break, pero el break no lo voy a hacer, perdónenme, me voy a regresar a mi pantalla. Muy bien, aquí estoy. No, les voy a dejar un pequeño video mientras hago un pequeño break, no me tardo mucho, para complementar lo que estamos viendo. Este video es acerca de, déjenme les comparto la pantalla, lo pueden encontrar obviamente en Facebook sin problema, perdón, en YouTube. Es sobre la comunicación escrita. Ya nos habla de la comunicación escrita. Ahorita vamos a ir aterrizando sobre eso. Entonces, espero que se escuche bien y todo. Aquí me dice que lo estoy compartiendo, ¿sí? Entonces, voy a subirle aquí el volumen. Les dejo este videíto, dura 11 minutos. Aquí estoy con ustedes, no me voy a ir y regreso. Les pongo este video también para que para que no se me cansen y que escuchen otra voz. Ella es una coaching sobre recursos humanos, que seguramente ustedes van a estar viendo mucho material respecto a lo que es recursos humanos, pero aquí nos está hablando sobre la comunicación escrita en el trabajo. Entonces aquí se los dejo. Ojalá que lo vean y lo escuchen bien. Hola, ¿cómo estás? Confío en que estés bien y preparado o preparada para reflexionar sobre otra de las competencias de inteligencia emocional que trataremos en el capítulo de hoy. Hoy hablaremos de la comunicación que hemos tratado en anteriores ocasiones, pero enfocándonos en la comunicación escrita. La comunicación escrita es la capacidad de la persona de transmitir por escrito ideas, conocimientos, argumentos de una forma clara, rigurosa, convincente, utilizando de forma correcta los recursos gráficos y los medios necesarios, adaptándose a la situación y a la audiencia. Así como la comunicación oral, también la comunicación escrita es una competencia que está relacionada con otras competencias que hemos visto anteriormente, como son, por ejemplo, la empatía, la escucha activa, la capacidad de adaptación y también la orientación a resultados. En este sentido, a la identificación de cuál es el objetivo que quiero transmitir con mi mensaje. Esta competencia está muy demandada, por supuesto, en los profesionales, en las organizaciones actualmente, porque es una competencia imprescindible que posibilita la transmisión de conocimientos, de emociones y de experiencias de forma adecuada para poder conectar con los interlocutores con los que nos relacionamos y poder ser capaces también de establecer relaciones con otras personas. ¿Cómo puedo ir desarrollando mi comunicación escrita? Te propongo que cojas boli y papel y que reflexiones sobre las siguientes cuestiones. Por un lado, es importante que nuestro mensaje escrito tenga muy bien identificados los siguientes aspectos. Por un lado, ¿para qué escribo? ¿Cuál es la finalidad principal del mensaje que quiero transmitir por escrito? Necesito reflexionar cuál es mi objetivo en esa comunicación, cuál es el mensaje más importante que quiero transmitir y cuál es la reacción que quiero conseguir en la audiencia que va a leer mi mensaje. Lo que quiero conseguir es sensibilizar sobre un tema, es informar sobre un aspecto determinado, es motivar a una acción determinada, es conseguir que la audiencia cambie la opinión. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero conseguir? Ese mensaje debe estar muy claro desde el momento en el que inicio mi mensaje por escrito. Debe estar muy bien identificado ese propósito fundamental. Es importante que yo reflexione, por tanto, previamente cuál es ese mensaje memorable que quiero trasladar a mi audiencia a través de mi mensaje escrito. Por otro lado, necesito reflexionar a quién me dirijo.
cuál es la información que mi audiencia tiene sobre mí y sobre el contenido de lo que yo voy a hablar en mi mensaje escrito. ¿Qué es lo que conocen las personas que van a leer el mensaje sobre lo que yo voy a hablar? Si las personas no me conocen, necesitaré presentarme previamente y poder aumentar esa credibilidad sobre lo que yo voy a transmitir y sobre el contenido de mi mensaje. Necesito reflexionar, por tanto, también sobre la audiencia. ¿Cuál es el tipo de público al que me voy a dirigir con mi mensaje escrito? ¿En qué idioma lo voy a hacer? ¿Cuál es el nivel cultural, el grado de formalidad en la comunicación que voy a realizar por escrito? También necesito dejar muy claro en ese mensaje por escrito si estoy hablando en mi nombre o estoy hablando en nombre de otras personas o en nombre de mi organización, si estoy representando a mi departamento, a mi equipo o a mi empresa, o si yo soy un mero transmisor del mensaje. Eso influirá en el tono, en el lenguaje que estoy utilizando en mi mensaje escrito y también en el grado de responsabilidad que yo estoy transmitiendo con el mensaje que estoy comunicando. Eso es importante también reflexionarlo. En un tercer lugar, necesito, por supuesto, también identificar, por tanto, cuál es el formato más adecuado que debo utilizar en mi mensaje por escrito. Y esto tiene relación con la respuesta a las anteriores reflexiones que hemos hecho. Debo, por tanto, cuidar esa formalidad, el tono, la credibilidad que quiero transmitir con mi mensaje por escrito. Necesito, además, reflexionar sobre qué tipo de vocabulario voy a utilizar. Si toda la audiencia que va a leer mi mensaje tiene un nivel técnico, por ejemplo, elevado, podré utilizar un vocabulario más técnico. Pero si tengo una audiencia heterogénea, necesitaré adaptar mi vocabulario y hacerlo comprensible a toda la audiencia, no dejando excluido a nadie por utilizar un vocabulario más complejo, por ejemplo. Necesito, además, pensar si quiero incluir detalles o gráficos o información extra. Si es muy voluminosa, a lo mejor puedo incluirla en elementos adjuntos al mensaje y quizás no en el cuerpo del mensaje, si eso va a hacer que el mensaje sea demasiado denso. Esos son aspectos que necesitan aplicación por escrito. Es interesante utilizar además en mi comunicación escrita la técnica periodística, ¿no? De organizar la información, títulos con subtítulos, con espacios en los párrafos para hacerlo lo más comprensible posible. ¿Qué reglas de oro puedo utilizar en mi mensaje escrito? Por un lado, simplificar, hacer el mensaje lo más sencillo posible de comprender. Léelo varias veces, reléelo y si es demasiado técnico, la regla fundamental es que lo intentes simplificar, que sea comprensible fácilmente, incluso aunque tu audiencia sea técnica. Es interesante también utilizar un gancho para captar la atención en tu mensaje escrito desde el inicio. Puede ser una pregunta retórica, puede ser una imagen, puede ser un gráfico, puede ser algún otro medio visual que puedas incluir también en tu mensaje escrito, pero alguna técnica para captar la atención y el interés desde el momento cero de tu mensaje, captar la atención de tu audiencia. Evita repeticiones de palabras, de expresiones, utiliza sinónimos, utiliza un lenguaje rico, un vocabulario amplio y variado. Organiza las frases y los párrafos de forma estructurada. No utilices en exceso las frases subordinadas y hazlo simple de comprensión el texto escrito. Utiliza también una ortografía y una gramática, por supuesto, correcta y cuidada. Esto es muy importante en el lenguaje escrito, en los mensajes escritos. Utiliza también los signos de puntuación correctamente y para ello te recomiendo, sobre todo,
que practiques y fomentes el hábito de la lectura. Esto nos ayuda a seguir recordando las reglas gramaticales, ortográficas y tenerlas muy interiorizadas. Recuerda además las 5 claves de la comunicación escrita. Una es que el mensaje sea entendible, que sea claro, que el objetivo, como hemos dicho, el objetivo del mensaje sea muy claro y además que hayas dado suficientes detalles en tu mensaje para evitar confusiones y ambigüedades. Utiliza un lenguaje sencillo, un lenguaje de un formato reconocible y que sea suficientemente comprensible para tu audiencia. Si, por ejemplo, vas a convocar a una reunión, utiliza un formato de 24 horas. No es lo mismo que la reunión sea a las 12 de la mañana, que se entienda o parezca que sea a las 12 de la noche, a las 24, ¿no? Entonces utiliza mucha precisión. El mensaje, la segunda clave es que sea escueto, debe ser conciso, debe ser concreto, debe ser preciso. Utiliza un vocabulario comprensible, que no sea demasiado técnico, como hemos dicho, que no sea jerga específica de tu área o de tu departamento, sino que sea comprensible en general. Utiliza frases sencillas, frases cortas y además también los párrafos cortos, con una sola idea principal por párrafo. La tercera clave es que el mensaje sea específico, que te centres en una idea clave que quieras comunicar. Evita dar rodeos utilizando otras reflexiones, otros temas, no, céntrate en el tema principal que quieras tratar. La cuarta clave es que sea estructurada la comunicación, que sea de una forma lógica, que las ideas estén con una secuencia ordenada, lógica, coherente, que los datos y la información se comprendan de una forma estructurada. Y la quinta clave es que la comunicación sea educada. Esto es aplicable tanto a la comunicación oral como a la comunicación escrita. Saluda, cuando pidas algo en tu mensaje escrito, pídelo por favor, da las gracias también, despídete al final del mensaje. Estos son claves habituales de educación y de cortesía y que necesitamos recordarlas también, por supuesto, en nuestra comunicación escrita. Ánimo con todas estas reflexiones y con estas acciones y te invito a que nos veamos en el siguiente episodio. Y acuérdate de seguir desarrollando tu talento para alcanzar tu mejor versión. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, espero que les haya parecido interesante. Ella habló obviamente de algunos de los puntos que nosotros ya hemos estado abordando en la presentación y de otras características que son importantes al momento de nosotros intentar elaborar los textos. Vamos a ver algo técnico, no nos vamos a ir tan lejos como a reglas ortográficas, aunque por ahí les voy a tener la oportunidad de compartir algunos textos para que puedan ustedes consultarnos, ¿verdad? Que les sirva de consulta. Entonces, vamos a continuar con la presentación que nos acompaña en este primer módulo, perdón, en esta primera sesión del módulo. Entonces, voy a compartir nuevamente la presentación, que ya no la encuentro. Un segundo. Muy bien. Muy bien. Compartir. Ay, Dios, ¿dónde quedó? Déjame ver si me sale porque de repente la pierdo. Aquí está. Sí. Muy bien.
La hice chiquita para poder encontrarla. Entonces, les platicaba hace un momento sobre estas preguntas para la comunicación efectiva, que también la coach de hace un momento, pues lo mencionó, ¿verdad? Es importante que nos preguntemos, bueno, ¿cuál es el objetivo de mi comunicación? ¿Sí? Y vamos a continuar con la presentación aquí acerca de cómo vamos a responder esas ideas, ¿verdad? En general. Y ya nos vamos a ir un poquito a lo que es la definición del lenguaje oral y escrito. Ya hablamos acerca de esta capacidad que tiene el ser humano para expresarnos, ¿verdad? Logramos desarrollar un lenguaje para que pudiéramos nosotros transmitir nuestras ideas. Imagínense a los primeros habitantes de este planeta que si, de acuerdo con las teorías de la evolución, obviamente, pues no teníamos una forma de comunicarnos armada, pero fuimos desarrollando obviamente nuestro cerebro, fuimos eh, llevando al máximo el desarrollo de nuestras habilidades y a lo mejor después de sonidos guturales o de ciertas expresiones, pues fuimos asignándole nombre a los objetos, a las personas, a los movimientos, a las acciones, y de ahí fue surgiendo un lenguaje en común. ¿De acuerdo? Entonces, es un gran avance que nosotros como civilización tenemos, como civilización humana, y hasta la fecha seguimos nosotros utilizando ese esquema de comunicación, ese sistema de comunicación que obviamente se ha ido perfeccionando y que ahora con el apoyo de la tecnología, bueno, se ha potencializado al máximo. Pero el origen es esa capacidad que el humano desarrolló para comunicarnos. ¿Y qué es lo que teníamos ahí? Nosotros teníamos un lenguaje, desarrollamos un lenguaje. Hay diferentes sistemas de signos, como son los orales, los escritos y también los signos gestuales. También la comunicación no verbal habla muchísimo de lo que estamos tratando de comunicar. El lenguaje que desarrollamos nosotros, pues es una herramienta fundamental para la comunicación humana. La comunicación requiere hasta ahora un sistema, un segundo, por favor. Nada más voy a responder aquí una pregunta. Un segundito, por favor. Adelante. Bueno, muy bien. Entonces, vamos, perdón, es que estoy en la oficina y pensé que me iban a preguntar algo. La comunicación requiere entonces ese sistema de signos para llegar al objetivo de entendernos, de tener un entendimiento en común, ¿verdad? Entonces, van a intervenir diferentes factores cuando se realiza la comunicación por medio del lenguaje y se ponen en marcha funciones como la inteligencia y la memoria lingüística, ¿sí? Obviamente tenemos nuestra capacidad de razonar, de pensar y todo, entonces y la memoria que también nos permite compartir todos estos conocimientos. El lenguaje es una de las características principales que separa el género humano del reino animal. Entonces, ya lo dijimos, obviamente los animales, las otras especies, porque nosotros también somos una especie ahí viva, un ser vivo, eh, tienen otras formas de comunicarse, pero nosotros tenemos un lenguaje y ese lenguaje nos hace diferentes, ese lenguaje nos distingue, ¿sí? Es una capacidad que todos los individuos tienen y que obviamente comienza a desarrollarse a partir de la gestación. Nosotros desde que nacemos, con la convivencia que tenemos con nuestros padres, es más, desde antes de nacer ya estamos escuchando la voz de la madre, la voz del padre, y luego nacemos y empezamos a ponerle nombres a las cosas, el bebé empieza a desarrollarse y empieza a enriquecer todo ese lenguaje en su cerebro y a darle el uso correspondiente, ¿verdad? Entonces, el individuo es la forma en que nosotros vamos a tener de relacionarnos con el mundo que nos rodea. Lenguaje oral y lenguaje escrito. Entonces,
tenemos diferentes tipos de lenguaje. Tenemos el lenguaje verbal, donde el emisor y el receptor utilizamos palabras y símbolos para comunicarnos entre sí. Y este lenguaje oral obviamente se divide entre lenguaje oral y lenguaje escrito. El hablado, ahorita vamos a ver cuáles son las diferencias, utiliza la voz para transmitir las ideas. ¿Sí? Nosotros utilizamos la voz y vamos a ver que en ese mensaje hablado intervienen muchísimos factores. Interviene no solamente, obviamente, el cerebro, la coordinación, sino que también interviene, por ejemplo, la lengua, los dientes, la garganta, las cuerdas vocales, todo eso interviene para que podamos emitir un mensaje. Y luego el lenguaje escrito. Son los sonidos del lenguaje oral representados en forma escrita. Es esa gran habilidad que tenemos nosotros de escribir una palabra, la palabra hola, mostrársela a alguien y que esa persona pueda leer lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, esos sonidos que ya están en un lenguaje escritos de forma con ciertos signos que nosotros ya compartimos, conocemos y que estudiamos desde muy pequeños. También tenemos el lenguaje no verbal, es donde se utilizan signos, gestos o movimientos y puede ser el lenguaje facial o el lenguaje corporal, donde ya también quienes han estudiado esto de la comunicación, entendemos que el lenguaje facial, pues son todas esas muecas, esos gestos que apoyan muchas veces a lo que estamos diciendo o bien hablan por sí mismos, ¿sí? Queremos decir a otra persona que no le entendemos, bueno, ponemos cara de signo de interrogación para que la persona entienda que nosotros no estamos captando su mensaje. Pero es importante saber leer ese lenguaje facial de los individuos y el lenguaje corporal que también dice muchísimo, ¿verdad? De cómo nos vinculamos con otra persona, cuando nos paramos frente al público, cómo nos movemos, cómo nos desenvolvemos, todo eso van a ser factores determinantes de lo que es el lenguaje no verbal y que muchas veces no solamente apoyan lo que estamos diciendo, sino que por sí mismo ese lenguaje, ya sea el facial o el corporal, transmiten por sí mismos una idea muy precisa y un mensaje propio. Y otro tipo de lenguaje que podemos encontrar son los otros varios sistemas de signos que son reconocidos como lenguajes. El lenguaje de señas, si alguien está familiarizado con este lenguaje, es muy importante entenderlo porque son todos esos gestos corporales que representan diferentes signos para lograr la comunicación. Sobre todo las personas que tienen limitaciones de sordera, ¿sí? O que no pueden hablar y que se comunican a través de señas, ¿sí? Hay un lenguaje de señas mexicano, hay un lenguaje de señas internacional y que deberíamos todos, aunque obviamente el porcentaje de personas que lo utilizan es bajo, sin embargo, deberíamos nosotros tener alguna familiaridad, o sea, deberíamos tener algo conocimiento básico en este lenguaje de señas para ir mejorando en el aspecto de la inclusión, ¿verdad? Pero bueno, el lenguaje de señas es reconocido como un lenguaje y lo utilizan obviamente las personas que tienen dificultades para comunicarse o que tienen disminuido el uso del oído y de la voz. El otro es el lenguaje de la programación, para algunos de ustedes que conozcan de este tema de la programación por computadoras. Bueno, ese es un lenguaje súper especializado, tiene diferentes reglas que permiten a los expertos en comunicación crear programas. Entonces, por medio de este lenguaje, el programador se comunica con diferentes dispositivos de software y hardware que tenga a su alcance. Ese es un lenguaje propio de quienes desarrollan precisamente esta forma de estos programas y esta forma de que nosotros podamos desarrollar precisamente diferentes actividades a través de una computadora. Y el otro lenguaje también utilizado en todo el mundo es el lenguaje musical. Es aquel pentagrama que estudiamos en la primaria, con todos los signos de las claves, ¿verdad? Las claves de música, con lo que es ¿cómo le llaman? Sí, todas ay, se me fue el nombre
se me fue el nombre, dije pentagrama, pero también la escala musical, perdón, la escala musical, el do, re, mi, fa, sol. Entonces, do, re, mi, fa, sol, la, si. Entonces, si viniera ahorita, no sé, un músico ruso y leyera una partitura de alguna pieza mexicana, no tendría ningún problema en saber interpretar esa partitura, porque es un lenguaje que los músicos, las personas que conocen de este lenguaje lo dominan. Entonces, por eso es posible. La música es universal, es un lenguaje universal y no tiene barreras, ¿verdad? Porque pues, el lenguaje musical es internacional, es universal. Vámonos con el lenguaje oral rápidamente. Entendemos que el lenguaje oral se refiere a la forma de comunicarnos donde las palabras se hablan en voz alta, ¿verdad? Es cuando nosotros tenemos que comunicarnos con otra persona, hablamos. Es la forma más antigua y natural de comunicación humana y ha sido utilizada por los seres humanos desde la prehistoria, desde que empezamos a ponerle sonidos guturales a tal o cual cosa. El lenguaje se utiliza en situaciones cotidianas, ¿sí? Siempre estamos hablando. Nos comunicamos, saludamos, discutimos, conversamos, hacemos presentaciones, tenemos discursos, leemos en la misa, escuchamos al padre lo que dice, a lo mejor la homilía. En todo el tiempo estamos hablando. Voy a una entrevista de trabajo. ¿Y qué es la entrevista de trabajo? Bueno, pues es un intercambio de ideas entre dos personas, ¿verdad? ¿Cuáles son las características que tiene el lenguaje oral? Bueno, pues es efímero. Si no está grabado como ahorita que estamos grabando esto, lo que yo estoy diciendo se lo lleva el viento. Ahora sí que las palabras se las lleva el viento. Entonces el lenguaje oral es efímero si no hay un dispositivo en el que se grabe, ¿verdad? O sea, lo que dijiste, pues ya no se quedó ahí. Entonces, eh, digamos que no trasciende, no trasciende. El lenguaje oral es más informal que el lenguaje escrito. Yo ahorita que estoy platicando con ustedes, obviamente no es lo mismo que ustedes leyeran un libro acerca de redacción, porque yo lo hago de manera más informal, a lo mejor bajo el tono, subo el tono, pongo ejemplos, me atoro con alguna palabra, les quiero dar otro ejemplo, bajo la voz, o sea, el lenguaje es más informal, el oral. ¿Sí? Si yo esto lo pongo en un manual como ahorita en esta presentación, ustedes van a leer la presentación de corrido, pero yo estoy dándoles otra interpretación de una manera más coloquial y por eso el lenguaje es más informal, por llamarle de alguna forma. También cuando nosotros hablamos es más emocional y expresivo que cuando leemos un texto. Obviamente hay textos que nos despiertan muchas emociones, ¿sí? No todo el mundo puede escribir ese tipo de textos, hay gente que tiene mucha facilidad, pero de entrada, los textos normalmente, perdón, los textos no transmiten tantas emociones, es una redacción muy, muy plana, sobre todo los textos técnicos y todo eso, pero yo ahorita que estoy hablando, que les estoy diciendo que si la junta de trabajo, que si le pongo emoción, que si subo la voz, o sea, yo puedo transmitir ciertas ideas. Si me preocupo porque pienso que van a venir a preguntarme algo, bueno, ahí ya interfieren otro tipo de emociones. Si ahorita estuviera jugando México, pues a lo mejor nadie me estaría poniendo atención porque todo el mundo estaría viendo el partido y yo estaría tratando de llamar la atención de ustedes porque hay emociones diferentes. Entonces, el lenguaje oral está más, digamos, influido por emociones y expresiones que el lenguaje escrito. El lenguaje oral también puede ser interactivo, es decir, los oyentes pueden hacer preguntas, comentarios. Si yo estoy en una capacitación con mi grupo de trabajo, pues tengo la posibilidad de estar interactuando, poner ejemplos, hablar de lo que vivimos día a día, de lo que compartimos en común. Entonces, digamos que es una interacción muchísimo más rica. Y el lenguaje escrito, bueno, ¿cuál es la diferencia? Eh, el lenguaje escrito es esa forma que tenemos de comunicación donde las palabras se van a imprimir en un papel, ¿sí? O en algún medio digital ahorita, ¿verdad? Entonces, esta forma de lenguaje fue posterior al lenguaje oral, obviamente, y ha sido utilizada por los seres humanos desde la invención de la escritura, ¿sí? La escritura, alguien dijo, bueno, esto se llama agua. ¿Cómo lo vamos a representar impreso para poder decirle a la persona del otro pueblo que aquí tengo agua, ¿verdad? Entonces nos fuimos poniendo de acuerdo en que la A, cómo se iba a representar, la G, cómo se iba a representar, y poco a poco debió haber sido
un trabajo de cientos de años, ¿verdad? Pero finalmente un descubrimiento maravilloso que finalmente vino a desembocar en lo que hoy tenemos, ¿no? Como un lenguaje súper valioso, súper hermoso y un lenguaje que nos hace muy orgullosos de lo que somos, ¿no? Como seres humanos o como especie humana. Entonces, primero fue lengua oral, después los seres humanos se empezaron a poner de acuerdo con el uso de las palabras. El lenguaje escrito se utiliza en situaciones cotidianas como la escritura de cartas, correos electrónicos, informes y documentos. ¿Cuáles son las características de ese lenguaje escrito? Bueno, eh, es más formal que el lenguaje oral, muchísimo más formal. También es más preciso y detallado que el lenguaje oral, ¿sí? El lenguaje escrito puede ser revisado y editado. Inclusive cuando nosotros queremos mandar un WhatsApp, ¿cuántas veces nos regresamos a corregirlo, verdad? Y a veces escribimos algo súper rápido y que inclusive no le damos forma, pero tenemos esa posibilidad todavía de corregirlo. Cuando hacemos una llamada o mandamos un mensaje de audio, pues corregimos sobre la marcha y a lo mejor estamos repitiendo las ideas. Pero en el lenguaje escrito lo podemos editar, ¿sí? Antes de mandar el correo electrónico o el mensaje por WhatsApp, pues tengo la posibilidad de corregirlo, de agregarle datos, de quitarle y todo eso. Entonces, no se diga en un libro, ¿verdad? En un libro, si alguien está escribiendo sus memorias, obviamente tiene la posibilidad de corregirlo, de aumentarle, de quitarle y todo eso, antes de que se imprima. El lenguaje escrito puede ser guardado y archivado fácilmente, entonces trasciende, ¿sí? Y tendrá sus desventajas porque no hay una comunicación directa, porque no voy a tener una retroalimentación tan rápida y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Aquí también les agregué una pequeña tabla de lo que es el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Es directo, el otro es indirecto, formal e informal. El mensaje se codifica haciendo uso del timbre, el tono, la intensidad. El lenguaje escrito se codifica mediante signos gráficos. En- Se tiende a improvisar en el lenguaje oral. El lenguaje escrito se prepara. El lenguaje oral surge a través o es creado a partir del contexto. El lenguaje escrito es creado independientemente del contexto. En el lenguaje oral nos permite aclarar dudas e interactuar en el momento. El lenguaje escrito no tiene esa retroalimentación, sino pasado el tiempo, ¿no? Y el lenguaje oral proporciona más información en un corto tiempo, mientras que el lenguaje escrito pues consume más tiempo, ¿verdad? O sea, si yo leo el periódico, pues bueno, me tardo muchísimo más en tratar de responder lo que dice ahí, a que si me llamaran por teléfono o me mandaran un correo electrónico. Entonces, bueno, son situaciones que nos hacen distinguir lo que es el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Con esto terminaríamos la clase de hoy. Eh, Obviamente estaremos abordando más lo que es el lenguaje escrito en la próxima clase y les voy a dejar este, un ejercicio que voy a subir también a la plataforma donde les voy a decir las características, pero van a ser 3, 4 párrafos donde ustedes me puedan escribir. Acuérdense que voy a evaluar la presentación, me lo van a hacer en la computadora, en un procesador de textos, en un Word o algo así, que venga su nombre, ¿sí? Y que le pongan un título al trabajo. Es una hojita de 3, 4 textos, sí, 4 párrafos, perdón. Me van a platicar o me van a informar acerca de un problema generado por una deficiente comunicación escrita, ¿sí? Algún ejemplo que hayan visto en una película, que hayan vivido ustedes en la escuela, en la casa, en algún trabajo, que hayan visto en alguna novela. Bueno, ¿cómo se generó ese problema de comunicación escrita? Puede ser real, puede ser ficticio y la forma en que pudo evitarse, no cómo se solucionó nada más, ¿verdad? Bueno, se solucionó de esta forma, no, pero cómo se pudo haber evitado, cuál fue el problema real, cómo se generó ese problema de la comunicación. Entonces vamos a hablar acerca de un problema de comunicación generado por una deficiente comunicación escrita. Espero que quede claro, como quiera, ahí les voy a ampliar un poquito más la información en la plataforma para que puedan elaborar ese primer trabajo. Es el primer ejercicio con el cual yo voy a empezar a evaluar nuestra materia. Les pido, por favor, muchísimo
Sé que estamos muy tentados a utilizar la inteligencia artificial. Yo no estoy en contra en utilizar la inteligencia artificial. Si ustedes sacan alguna idea que les dé Meta, que les dé el chat GPT o el que usen, por favor, trabajen. O sea, tomen esa idea, obviamente, sí, pero trabajenlo, hagan el esfuerzo de meterle de su cosecha, de que quede mejor, más entendible. Pónganle los signos ortográficos. Voy a calificar signos ortográficos también. Por favor, vamos a cuidar muchísimo nuestro texto. Es un texto, les dije, de 3 o 4 párrafos, o sea, va a ser menos de una cuartilla. Y quiero que me platiquen, bueno, ¿cómo fue ese problema, que fue originado por un problema de comunicación escrita? A lo mejor una anécdota del periódico que comunicó algo mal, un oficio que les llegó todo mal escrito, no sé, algo que haya provocado algún problema y cómo creen ustedes que pudo haberse evitado. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a dejar de compartir, como quiera, se los voy a poner en la plataforma hoy mismo y como nos estaríamos viendo sin falta el próximo lunes. Entonces, pues les agradezco su paciencia. Disculpen que esta materia la haya tenido que grabar posteriormente. Y el lunes estaremos en contacto ya con la segunda sesión de este módulo de comunicación escrita. Por favor, cualquier duda, estoy en el chat de la carrera. Y ahí está mi teléfono directo. Si me quieren escribir, me dicen soy alumno de la materia y esto y lo otro, y seguimos en contacto. ¿Sale? Estoy a sus órdenes. Que pasen muy buen día de lo que resta del día y nos saludamos el próximo lunes. Hasta la próxima.